Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la Escuela Politécnica Nacional, máster en Planificación y Dirección Estratégica, presidente del Fondo de Cesantía Porvenir Azul Movistar, vocero de los trabajadores de las compañías de telefonía móvil. Señor Oleas, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ustedes hicieron varios intentos al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores exponiendo su posición frente a la decisión de establecer un techo para la percepción de las utilidades. Sin embargo, hemos visto que esta medida no fue reconsiderada de alguna manera por la Comisión. Así es, hemos entendido que el día de hoy se están reuniendo al sur de Quito para la aprobación de lo que podemos conocer respecto al tema del segundo informe, pues está tal cual lo había solicitado el señor presidente de la República, es decir, mantener los 24 salarios básicos unificados, lo cual para nosotros es una afectación terrible al tema de derechos de los trabajadores. Nosotros, lo habíamos mencionado, consideramos esta medida inconstitucional porque está afectando directamente a un derecho ya adquirido de los trabajadores y sobre todo la afectación terrible al tema de las familias. ¿Por qué se considera justamente en base a ello? ¿Por qué consideran que hay una regresión de derechos? Porque se entiende, la utilidad como tal se mantiene, es una norma constitucional que además la Constitución ecuatoriana establece que en el caso de los derechos laborales son irrenunciables, son intangibles, obviamente no hay regresión de derechos, es lo que dice la Constitución. La palabra utilidad y las utilidades como tal se mantienen, los trabajadores ecuatorianos seguirán recibiendo utilidades, lo que se limita es el valor de esas utilidades. ¿Eso implica regresión efectivamente? Por supuesto, el Código del Trabajo es clarísimo, habla del 15% que tenemos derecho todos los trabajadores del sector privado del país. Ese 15% hoy se está reduciendo al poner un techo de 24 salarios básicos unificados. La Constitución... ¿Por qué se reduce el 15%? Porque ese porcentaje se mantiene. Pero se va a seguir recibiendo el 15%, pero con un techo. El 15% ya no lo recibe el trabajador. Ya no es el 15%. Ya no es el 15%. El 15% ahora es básicamente los 24 salarios básicos unificados y, digamos, el excedente, digamos, de ese valor sobre los 8.100 y pico, van directamente al IES, al Estado. Entonces lo que se está haciendo es confiscando lo que antes recibía el trabajador, ahora va a poder del Estado. ¿Cuánto en promedio recibían los trabajadores de las operadoras telefónicas en concepto de utilidades? En concepto de utilidades, en el caso de Movistar, aproximadamente $13.000, es decir, estaba dividido entre el 10% y el 5%. El 10% que corresponde al trabajador, aproximadamente entre $9.000 y $10.000, y el 5% aproximadamente entre $2.900 a $3.000. Es decir, que una persona con una carga familiar podría recibir alrededor de $13.000, que es más o menos el promedio. Ahora, al ponerse un techo, prácticamente no se hace una distinción entre el trabajador y una persona, otro trabajador que tiene cargas. Se había hablado mucho respecto al tema de no tocar el 5%. ¿Por qué? Porque ese 5% está destinado a las familias. Hoy se pone un techo y no se hace ningún discrimen entre un trabajador y un trabajador con cargas familiares. O sea, finalmente este tema no prosperó en la comisión porque en algunos diálogos que mantuvimos con otros comisionados en días anteriores manifestaban que había la posibilidad de efectivamente de alguna manera respaldar la norma que ha sido propuesta por el Ejecutivo con este límite, pero no tocar aquel porcentaje que tiene que ver con las cargas familiares, el cónyuge y los hijos menores de 18 años. Así es. Eso finalmente no prosperó. Es correcto. La señora presidenta de la Comisión de lo Laboral, Betty Carrillo, en su momento salió públicamente a decir que no se tocaría ese 5% y hoy obviamente se ha dado un vuelco total y está incluido dentro de los 24 salarios básicos unificados las cargas, lo cual hay una afectación, o sea, es una afectación terrible a un trabajador que tiene una familia. Pero ¿cómo entendemos entonces allí el argumento expresado por los mismos integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, quienes han manifestado que no es posible legislar para un grupo de personas, únicamente en beneficio de un grupo solo de personas? Es que, ¿qué es lo que se está haciendo? Al momento de poner un techo se está sacrificando el sacrificio de más de 16.000 familias, trabajadores y familias que se ven afectados con esta norma. Al ser un grupo específico, está haciendo esta norma discriminatoria, porque solo estás afectando a un grupo pequeño de trabajadores, como nos hizo ver el señor presidente, pero nosotros creemos que somos más de 16.000, alrededor de 20.000, porque no se está considerando, por ejemplo, a las empresas de servicios complementarios que reciben las mismas utilidades que recibimos los trabajadores directos. Hablamos de la gente de la guardería o seguridad, la gente de limpieza, los catering o qué sé yo. Así es, exactamente. Reciben el mismo monto de utilidades que recibimos los empleados directos. Entonces hay una afectación terrible, no solamente a los directos, sino a todas las empresas asociadas. Y ojo que este techo no solamente para el tema de telefonía móvil. La gente está muy confundida y piensa que es únicamente el techo para la telefonía o para las empresas de telecomunicaciones. Este techo es para todas las empresas del sector privado
que ahora van a tener un tope en las utilidades de 24 salarios básicos ¿Y unificados. por qué se ha circunscrito solamente este debate al tema de las empresas telefónicas, los trabajadores de las empresas telefónicas? ¿No será que solamente ustedes reciben utilidades por encima de los 8,000 y pico de dólares y el resto de trabajadores del sector privado no logran acceder a ese beneficio? No, ¿Qué otros sectores también hay lo otros perciben? sectores, por ejemplo, las cementeras, servicios petroleros tienen utilidades mucho más altas que las que recibimos nosotros en el tema de Lo que telecomunicaciones. pasa es que solamente a ustedes les hemos visto en las calles y en campañas en redes sociales y en entrevistas en los medios de comunicación. Sí, estamos representando de alguna manera a todos los sectores que se han visto afectados, que no han podido asistir a la Comisión de lo Laboral. Pero en general esto afecta a todas las empresas. ¿Por qué se ha tergiversado mucho el tema de las telefónicas? Porque nosotros venimos arrastrando esta lucha por el defender los derechos de los trabajadores desde la ley reformatoria de telecomunicaciones, donde ya se pretendía poner un techo al bajarlo del 15 al 3%, se derogó con el tema de las regalías y hoy nuevamente está el techo de las utilidades, pero ya en este caso para todas las empresas del Ecuador. Frente a esta decisión, ¿ustedes qué opciones o qué alternativas plantearon a la comisión para ser consideradas? Muchas opciones. Primero, el tema de la afectación de las familias. Nosotros consideramos que se analice adecuadamente cómo afecta el tema de la familia. Por eso habíamos hablado mucho del tema del 5%, enviamos mucha información de para qué se utilizan las utilidades. Las utilidades se utilizan para temas de salud, vivienda, educación, para tener un mejor estilo de vida para nuestras familias. O sea, al tener una casa, como no se compra de la noche a la mañana, las utilidades se utilizan justamente para eso. Un empleado ya sabe más o menos qué utilidades puede tener en los siguientes años y hace una proyección de gastos también para poder tener un mejor estilo de vida, adquisición de una vivienda, poder tener una mejor educación para sus hijos. Planifica en esos Planifica en años. función de eso. Hoy se pone un techo totalmente abajo y obviamente esto es una afectación, sobre todo para las familias, porque no hay un discrimen entre el trabajador y un trabajador que tiene cargas familiares. Entonces ese 5% fue irrespetado, no se consideró ni siquiera eso y hoy obviamente ahí está una afectación para todos los trabajadores. ¿Y qué decir del argumento que recurrentemente mencionó el año anterior el presidente de la República como sustento para remitir este proyecto de reformas acá a la Asamblea Nacional? En el sentido de que las empresas telefónicas o de telefonía móvil lo que hacen es pagar sueldos bajos a sus trabajadores y les compensan cada año con un valor alto de utilidades. Y el presidente decía, lo correcto es que cada mes reciban una remuneración alta y obviamente se beneficien de la utilidad con ese límite anualmente. ¿Qué decir sobre eso? En el tema de los salarios fue un tema muy debatido. Para el caso particular de las telefónicas como tal, se creó un sector adicional, digamos así, en donde se estableció unos salarios adicionales. Generalmente de las comisiones sectoriales. De las comisiones sectoriales. Allí se creó una comisión para telecomunicaciones. Para telecomunicaciones, específicamente para telefonía móvil, ni siquiera para telecomunicaciones, única y exclusivamente para telefonía móvil, que afectaba netamente a las dos empresas, Claro y Movistar. En esa se estableció un salario básico, digamos un salario mínimo de 632, me parece, en el cual ningún empleado puede ganar menos de ese valor. Cuando en el mercado, digamos, en otro sector, puede ganar un salario básico unificado que está alrededor de los 300 y pico. ¿Pero no será esto por la naturaleza del sector de la telefonía móvil? El hecho de que evidentemente es un sector que en los últimos años ha registrado una alta rentabilidad. Evidentemente es un negocio boyante y sus trabajadores deberían ganar mejor. Sí, o sea, el tema en el caso particular de Movistar, por ejemplo, donde yo trabajo, hemos transparentado cómo se hace el tema de la parte de salarios. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, a Recursos Humanos, al Departamento de Recursos Humanos, que nos expliquen cómo hacen la estructura de salarios. Y hacen en función del mercado. El mercado se saca el top de las empresas y en función de ese top de las empresas se saca el promedio para, obviamente, esgrimir el salario que vendría regido para los trabajadores. Obviamente el salario corresponde dependiendo de la función. No es lo mismo una posición de atención al cliente como una posición que tenga mayor responsabilidades, como en todo el mercado. Claro, no es lo mismo un técnico en telecomunicaciones que una persona que efectivamente está en la recepción. No estoy siendo peyorativo ni denostando el trabajo, sino que obviamente hay un nivel de preparación y de conocimiento distinto. Exactamente, pero en ese sentido se ha transparentado en el caso cómo se manejan y cómo se hace el tema de los salarios. De eso hemos enviado mucha información en su momento a la misma comisión. En su momento me acuerdo de los gobiernos autónomos centralizados y también la enviamos a la Comisión de lo Laboral. Entonces no tiene sentido comparar el tema de los salarios, que sí está bien, no tiene que estar muy bien remunerado, pero las utilidades es un derecho que está consagrado en la Constitución. Dicen que los derechos no pueden ser regresivos. Al poner un techo lo que se está haciendo es una regresividad a algo que ya estaba por sí como un derecho de los trabajadores. Ahora bien, estamos ya a muy poco de que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que ahora mismo está sesionando en el sur de la ciudad, apruebe ya este informe para segundo y definitivo debate de este proyecto de ley, con lo cual
ya la próxima semana se avisora que se podría dar este debate aquí en el Pleno y la posterior aprobación. ¿Cuál va a ser la posición que ustedes mantendrán? ¿Igual de activa como lo han venido haciendo en los últimos meses? Pues nuestro reclamo, la verdad, ha sido muy respetuoso. O sea, nosotros no insultamos a nadie, siempre hemos ido en el tema de redes sociales y en las marchas que hemos hecho, como la que hicimos el día de ayer, pacífica, de manera pacífica, pero reclamando con argumentos sólidos respecto a cómo es la afectación. Vamos a esperar el dictamen de lo que suceda ya con la aprobación definitiva y pues tomaremos las acciones en consenso con todos los trabajadores para ver qué acciones vamos a ejecutar de aquí en adelante. Pero no descartamos ir a instancias nacionales y también internacionales si el caso lo amerita, porque creemos que es una afectación a un derecho ya adquirido. Lo último, la última decisión legislativa respecto de la ley de telecomunicaciones efectivamente no incorporó el tema de la reducción del 15 al 3% de las utilidades, pero sí el tema de las regalías. ¿Ese tema ya les afectó a ustedes como trabajadores? ¿Tuvieron diálogos con sus directivos? ¿Les expresaron algún tipo de afectación para las utilidades o para la escala remunerativa de los trabajadores de las telefónicas celulares? Bueno, hay que validar el tema del porcentaje de participación del mercado, que es como se resultó el tema de la regalía. En el caso de ustedes, ¿cómo Movistar no les afectaría? En el caso de Movistar no nos afecta porque no les afecta hoy. Hoy, no nos afecta hoy, pero muy probablemente de después. aquí en adelante puede crecer. Entonces va a haber tal vez una afectación muy probablemente y eso también representa que puedan afectar el tema de las utilidades. En el caso de la otra operadora, en el caso de Claro, sí hay una afectación mucho mayor por la mayor participación de mercado que tiene. Pero en general, o sea, nosotros llamamos a la reflexión a los asambleístas, llamamos a la reflexión al señor presidente, a quien a través de este medio invito a que nos reciba porque creemos que el diálogo es la mejor solución para llegar a algún acuerdo. Creemos que todavía estamos a tiempo de no afectar los derechos de los trabajadores y llamamos, por favor, hacemos un llamado a la conciencia de los asambleístas que reflexionen. Al mismo presidente lo invitamos a que nos reciba para que pueda escuchar nuestros argumentos y la afectación sobre todo a los trabajadores y sus familias. ¿Han coordinado acciones ya para estos diálogos de pronto con el presidente? Hemos enviado una carta formal al presidente solicitando audiencia, todavía no hemos recibido la contestación, esperamos ser recibidos en los siguientes días. Juan Carlos, gracias por su tiempo, muy gentil. Muy amable, gracias. Juan Carlos Soleas, quien es el vocero de los trabajadores de las empresas de telefonía móvil, con sus preocupaciones respecto de la incorporación de este polémico artículo que establecería un techo al pago de las utilidades para los trabajadores del sector privado. Obviamente el sector de las telefónicas pues es uno de los que a través de sus trabajadores con mayor recurrencia ha planteado una serie de observaciones y críticas a través de diferentes medios. Así que estamos pendientes de lo que resuelva en el curso de la jornada de este jueves la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Una pausa.